Hola, ¿cómo estás? Nuevamente juntos para tener otro programa de Una voz del cielo. Hoy tenemos un título que dice Cuando el corazón se cierra. Cuando el corazón se cierra. Y tiene que ver con los intentos de Dios por querer acercarse al hombre, porque Dios sabe que el hombre está perdido y está camino a una condenación eterna por causa de sus pecados. Por lo tanto, Dios desde el mismo instante en que creó al hombre y que este hombre pecó contra él, desde ese mismo instante Dios comenzó a buscar al hombre y lo hizo de muchas maneras. En el huerto de Edén lo hizo personalmente, llamando a Adán, diciéndole: Adán, ¿dónde estás tú? Y desde entonces utilizó hombres a los cuales él dotó de capacidades sobrenaturales para poder escuchar la voz de Dios y transmitirla al hombre. Estos seres o estas personas, que eran personas comunes, se los llamó profetas. El profeta recibía directamente la revelación de la voz de Dios, la voz del cielo, recibía y luego la transmitía al hombre. Ahora, cuando el corazón se cierra, es un tema muy delicado, porque el hombre tiene el corazón cerrado hacia Dios. Y cuando Dios envió a lo largo de toda la historia personas o profetas que llamaran al hombre al arrepentimiento, que llamaran al hombre a querer encontrarse con Dios, aceptando todo lo que Dios proponía para que el hombre se acerque a Él, ellos rechazaron el mensaje de Dios. Y esto es lo más delicado, rechazar el mensaje de Dios. Estos hombres que iban de parte de Dios a lo largo de la historia, anunciando el arrepentimiento y perdón de pecados y de que el hombre necesita encontrarse con Dios, obtuvo un rechazo por parte de la humanidad. Y a muchos de estos profetas hirieron, afrentaron, y muchos de ellos murieron por causa de llevar el mensaje de Dios. Podemos pensar uno de los profetas muy conocidos en la historia por sus señales, milagros y prodigios que él hacía, además de transmitir el mensaje de Dios. Él llevó el mensaje, y por llevar el mensaje en este pasaje que vamos a ver ahora, el profeta Elías se encuentra disparando, se encuentra siendo perseguido y ya exhausto, cansado de huir porque lo iban a matar, se encuentra en una cueva. Y allí está desesperado, está en un estado de depresión por causa de que lo van a matar, que ya lo persiguen para matarlo. Y en estas condiciones lo encuentra Dios y habla con él. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, y en el versículo 9, el momento en que Dios encuentra a Elías oculto en una cueva. Dice así, primer libro de Reyes 19:9. Allí se metió en una cueva, dice Elías, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y bueno, Elías escucha la voz de Dios y le cuenta lo que pasa en su corazón, esa tristeza que él siente por haber sido rechazado, por haber ha sido afrentado. Y él le dice allí en el versículo 10, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Qué situación incómoda la de este profeta que está llevando el mensaje de Dios, lleva un mensaje de esperanza, lleva un mensaje
para que el hombre se acerque a Dios. A cambio de esto recibe afrenta, recibe persecución y dice que están buscándolo para matarlo. ¿Qué les parece? Es increíble. Y así ha sido a lo largo de toda la historia. El hombre siempre rechaza el corazón, el hombre rechaza el mensaje de Dios porque justamente su corazón está cerrado a la voz de Dios. Y podemos pensar otros profetas. Por ejemplo, había un profeta contemporáneo de Jeremías y que se llamó Urías. Él corrió una suerte muy trágica por llevar el mensaje. Dice Jeremías, el libro de Jeremías, en el capítulo 26 y en el versículo 20, dice así: hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad, es decir, contra Jerusalén, y contra esta tierra, la tierra de Israel. Dice, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y allí él profetiza, viene de parte de Dios, habla la voz de Dios, y en respuesta el rey de esa nación, el rey de Israel, dice que él se duele o enfrenta este mensaje de este profeta y lo manda a buscar al profeta. Y el profeta se hallaba en Egipto, entonces manda un grupo de soldados a buscarlo. Y dice allí en el versículo 22, Jeremías 26, dice, y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él, a Egipto. Dice el versículo 23, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Qué increíble. Hombres dotados por Dios, hombres preparados por Dios para llevar un mensaje de esperanza, para llevar un mensaje que le permitía al hombre volverse en paz con Dios. ¿Y qué es lo que hacían estas personas que recibían el mensaje? Lo rechazaban. Dice que a este profeta Urías lo fueron a buscar, lo llevaron frente al rey. Dice que el rey lo mató a espada. Qué situación. Y dice que después lo sepultó con una indiferencia total. Dice que lo sepultó allí entre los sepulcros del vulgo. Qué increíble. Alguien que estaba haciendo el bien y fue rechazado porque el corazón del hombre se cierra. Y podemos pensar también cómo Dios utilizó a profetas como Jeremías para decirle a la nación, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me enfrentas? Dice Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué rechazas mi voz? ¿Por qué rechazas mi mensaje? Dice Jeremías capítulo 2, versículo 29. Habla de parte de Dios y dice, como si Dios mismo hablara, dice, ¿por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Dice el versículo 30, en vano he azotado a vuestros hijos. Dice, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Dice, en vano yo los castigué, dice, para que cambiaran de parecer. Y sin embargo, ¿qué hicieron? Dice, eran como leones que devoraban y destrozaban a aquellos que venían de su parte, de parte de Dios, para llevar el mensaje. Esto es lo que pasa cuando el corazón se cierra. Y también al profeta Jeremías, Dios tuvo que hacerle una protección especial porque también lo querían matar. Dice Jeremías capítulo 26, versículo 24. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no le entregasen en las manos del pueblo para matarlo. A veces el mismo rey lo mandaba a buscar, lo mataba, a veces lo enviaba al pueblo para que el mismo pueblo lo mate. Qué duro es el corazón del hombre. ¿Será así tu corazón duro al mensaje de Dios?
cuando Dios quiere que haya una solución en el conflicto que tienes con Dios por causa de tu pecado. Y cuando Dios envía a alguien para decirte, para anunciarte, para advertirte que vas camino a una condenación y que tu fin será una eterna perdición, en vez de enojarte con aquel que te lo dice, debieras de aceptar el mensaje de Dios. Hubo otro profeta, Zacarías, y Zacarías, el padre de Zacarías, le había hecho un favor al rey. Pero un día Zacarías recibe la revelación de Dios para anunciarle al rey lo que Dios pensaba y lo que el rey y la nación tenían que hacer, que era arrepentirse, volverse a él. Y miren lo que le pasó al profeta Zacarías. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 24 y versículo 21. Segundo libro de Crónicas 24, versículo 21. Dice así: pero ellos hicieron conspiración contra él, contra el profeta Zacarías. Dice, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Nosotros no tenemos idea de lo que está pasando. Dice que en el mismo templo, allí en el patio del templo, donde supuestamente la nación adoraba, intentaba buscar a Dios allí, y dice que allí mismo mataron a aquel que traía la voz de Dios, porque su corazón estaba cerrado. Dice el versículo 22, así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías. Dice, había hecho con él, dice antes, mató a su hijo, es decir, mató a Zacarías, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Dios demandará de cada ser humano que rechaza la voz de Dios. Dios tiene en cuenta cuando una persona recibe el mensaje de Dios y cuando esa persona lo rechaza, Dios también lo tiene en cuenta. Dice, Dios se acordará, dice, Jehová lo vea. Cuando una persona está recibiendo la voz de Dios, Dios está viendo y está escuchando y entonces observa el corazón del receptor. Como en este momento está observando Dios tu corazón. Dice que Dios va a demandar de parte de tuya la respuesta que darás a su mensaje, a la voz del cielo. Cuando el corazón se cierra, ¿qué pasa? Cierra el oído y no escucha a Dios. No escucha lo que Dios dice. Eso pasa cuando el corazón se cierra. Por eso dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Esa era la misión. Dice, los cuales les amonestaron, mas ellos no lo escucharon. El profeta amonestaba al pecador, amonestaba a la nación para que se vuelvan a Dios, pero dice, ellos tenían el corazón cerrado y dicen, no los escucharon. No era que no escuchaban al profeta, es a Dios mismo a quien no estaban escuchando, porque el profeta era un enviado de Dios. Y bueno, Dios se cansó de enviar profetas y de verlos cómo los mataban, cómo los afrentaban, cómo hacían escarnio de ellos. Y un día Dios dijo, bueno, no mandaré más profetas, voy a mandar a mi hijo. Tal vez lo respetarán por ser mi hijo. Tal vez escucharán su voz porque es mi propio hijo. Así que un día el Hijo de Dios deja el cielo para venir a hablar a los hombres, para venir a traer el mensaje directamente de parte de Dios, sin intermediarios. Ya no usaría profetas Dios, sino que usaría a su propio Hijo. Y tal vez Dios pensaría, me escucharán. Y fue así que el Hijo de Dios vino y nació en la persona de Jesús. Y cuando él tenía 33 años, vino para presentarse a la nación, para hablarle a la nación de parte de Dios. Pero él sabía que lo iban a rechazar. Al igual que hicieron con todos los profetas, lo iban a rechazar. De la misma manera que hoy rechazan al Hijo de Dios.
Y dice que él allí, cuando llegó a la ciudad de Jerusalén, iba con la comitiva para entrar a Jerusalén, al lugar donde iba a ser rechazado, donde lo iban a matar. Dice que antes de entrar en la ciudad, sabiendo lo que le iba a acontecer a él, dice que Jesús lloró. Lloró sobre la ciudad por ver que su corazón estaba cerrado y pronunció estas palabras. Dice Mateo capítulo 23, versículo 37. Así dijo Jesús antes de entrar a Jerusalén, antes de ser crucificado. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través de la vida, de distintas maneras? ¿Cuántas veces trató de abrazarnos, de juntarnos a Él, de protegernos, de cobijarnos? Pero no quisimos, pero le rechazamos y lo despreciamos. Y así pasó con su Hijo. El mundo ha despreciado al Hijo de Dios y el mundo aún hoy lo sigue despreciando, a pesar de que Él vino a morir por su pueblo, por la nación y por el mundo. Vino a morir por ti, para pagar ese precio incalculable, impagable, que tú no puedes pagar. El precio de tu pecado, el cual merece la condenación eterna. Y allí dice que Él vino a este mundo. Dice, por ejemplo, el Evangelio, según San Juan, hablando de esta persona que llegaba del cielo a la tierra, directamente. Dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice el versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Este fue la recepción de un corazón cerrado, rechazar al mismo Hijo de Dios. Una cosa es rechazar a los profetas, pero el peor pecado que un ser humano puede hacer y puede cometer es rechazar al Hijo de Dios. No hay pecado mayor para ningún ser humano que rechazar al Hijo de Dios. Y allí dice que ellos lo rechazaron. Él ingresa a la ciudad, dice que lo apresaron, lo golpearon, lo escupieron, le hicieron falsos juicios, lo torturaron y luego lo crucificaron. Y él mismo, él tomó esa cruz, la cruz que deberías de tomar tú, y él dice que la cargó sobre sus hombros, como dice allí Juan capítulo 19, versículo 17. Dice, y él, hablando del Hijo de Dios, el Hijo de Dios, dice, y él cargando su cruz, tu cruz, dice, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Allí él fue a ese lugar terrible, a ese cruento lugar. Dice que él tomó la cruz como si fuera propia, como si él fuese el responsable de tus pecados, y allí tomó esa cruz y la hizo propia. Dice su cruz, pero era tu cruz, era la mía. ¿Y qué pasó? Y bueno, dice versículo 18, y allí en el Gólgota, en el lugar de la calavera, en el monte Calvario, dice, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Él tomó el peor lugar, allí en el medio, enfrente de todos, y allí él recibió ese tremendo castigo, porque tu corazón y mi corazón estaban cerrados a Dios. Y la carta a los Hebreos nos habla de que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a través de profetas, hasta el día en que decidió mandar a su mismo Hijo, al Hijo de Dios. Es Dios mismo, mandó a su Hijo, que también es Dios, y lo mandó directamente, y nosotros le rechazamos. Fue crucificado
y murió en esa cruenta cruz. Pero nunca supimos ni nos dimos cuenta, hasta ahora que estás escuchando este mensaje, de quién era realmente aquel que crucificamos. Dice allí la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, escuchá lo que dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que Dios envía a su Hijo, quien es el creador del universo. Y si Él es el creador del universo, es el que te creó a vos. Entonces, a quien estás rechazando es a tu propio creador, a tu propio hacedor. Y Él dice que es el dueño del universo, es el creador. ¿Y sabés por qué vos y yo podemos respirar? Porque Él sustenta ese respiro. Él te da el impulso del aire necesario para que tú puedas respirar. Cada segundo, cada pulso es Jesús quien lo manda. Dice allí Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual, hablando de la persona de Jesús, dice, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y escucha, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que dice el pasaje es que Él es el creador. Él es Él el que enviaba a los profetas para que nos hablaran. Él es el mismo el que tomó la decisión de venir personalmente a hablarnos. Y Él es el mismo que está ahora a la diestra del Padre. Es el mismo que murió en la cruz. Pero ¿sabes una cosa? Es el mismo que sustenta el plato en tu mesa cada día. Sustenta el aire que respiras, el agua que tomas. Sustenta todo lo que tú eres y lo que haces. El mismo al cual nuestro corazón está cerrado. Y cuando el corazón se cierra, ¿qué pasa cuando el corazón se cierra? No podrá alcanzar la salvación, porque si nos cerramos al mismo Dios, quien es el que nos tiene que salvar, entonces no habrá salvación, porque nuestro corazón se cierra. Por eso dice allí el libro en la Biblia, libro de los Hechos, en el capítulo 4 y versículo 11, dice, este Jesús, escucha bien lo que dice este pasaje, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Cuentan los historiadores que cuando fueron a construir el templo en Jerusalén, comenzaron a recibir las piedras de la cantería y recibían cantidad de piedras con distintas formas y comenzaron a seleccionar las piedras y iban así edificando el templo. Y que había una piedra que comenzaba como a estorbar porque tenía una forma rara, parecía que no iba a encajar en ningún lado. Entonces, para evitar más inconvenientes, agarraron la piedra y la hicieron rodar cuesta abajo. Así crecieron los yuyos y así la piedra se fue ocultando entre la maleza. Y cuando ya iban llegando al techo, le faltaba justamente una piedra que tenía una forma extraña, que era la única que iba a encajar ahí. Pero la buscaban y no estaba esa piedra. Hasta que uno se acordó y dijo, recuerdo que había una piedra que tenía una forma extraña y que nosotros la tiramos porque estaba molestando y pensábamos que no iba a encajar en ningún lado. Dice, vayan a buscarla. Dice que la fueron a buscar entre la maleza y cuando la encontraron la pusieron en el techo, en el lugar donde se sostenía toda la estructura del techo. Y allí, por eso dice este pasaje, este Jesús es la piedra desechada o reprobada por vosotros los edificadores. Dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Todos nosotros edificamos nuestra vida
lejos de Jesús. Y lo desechamos, lo rechazamos, lo afrentamos y pensamos que podemos edificar nuestra vida sin Él. Pero cuando escuchamos el mensaje de Dios, nos damos cuenta que tenemos que ir cuesta abajo a buscar esa piedra que hemos desechado por años y que ha venido a ser la principal piedra de mi vida, ha venido a ser aquella cabeza que puede ordenar todo mi ser. Y cuando el corazón se cierra, se pierde todas estas cosas y entonces desecha lo importante en la vida. Y tal vez vos has desechado lo más importante en tu vida, al sustentador del universo, al que te creó, al que te sustenta todos los días. Cuando tú estás respirando, cada aire que respiras viene de parte de Jesús, porque Él es el sustentador tuyo. Y no solo eso, como decía la carta a los hebreos, sino que Él mismo decidió venir a hablarte. Y no le importó que iba a ser rechazado, que iba a ser despojado y que iba a morir en una cruz, porque Él sabía que esa muerte iba a ser necesaria y suficiente para pagar el precio de tu pecado. Por lo tanto, dice la Biblia que este Jesús es tan importante en la vida del ser. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12, así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si nosotros cerramos nuestro corazón a este mensaje que vino directamente del cielo, traído de parte del Hijo de Dios, y es el mismo mensaje que se repite día tras día y que va llegando a tu corazón, y es un mensaje que trae esperanza. Si tú cierras tu corazón al Hijo de Dios, entonces, ¿qué pasará? Y bueno, sucederá que no tendrás una eternidad junto a Dios, vivirás una eternidad separado de Dios, porque Él vino a salvarte de eso. Él vino a salvarte de la condenación eterna en un lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Es el camino que te conduce, el que estás llevando, te conduce a ese lugar. Y ese lugar es un lugar de eterno sufrimiento. No habrá un segundo en el que no dejes de sufrir. En ese lugar sufrirás un día, no, 2, no, 1 año, 100 años, 1000 años, no. Sufrirás toda la eternidad. Es por eso que Dios, tal vez tu corazón cerrado, ha enviado una vez más el mensaje para que entiendas que Dios te está buscando y que la voz del cielo es una voz que clama y que te busca y que te incita a que busques a Jesús y que te encuentres con Él. Y primeramente reconocer que Él murió en la cruz por ti, arrepentirte de tus pecados con los cuales le has ofendido y pedirle perdón. Necesitas arrepentirte, necesitas pedir perdón. Y Jesús para eso vino a morir en la cruz, para tener un encuentro contigo. Tú necesitas pedirle perdón, necesitas recibirlo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Invítalo, toma esa decisión. Invítalo a entrar por fe en tu vida, en tu corazón. Dile que te limpie con esa sangre que derramó en la cruz y con tus palabras. No son palabras mágicas, son tus palabras, las que salgan de tu boca y de tu corazón, cuando tu corazón se abra. Si tu corazón está cerrado, no hallarás la salvación. Pero si tu corazón se abre a la persona de Jesús, recibirás la salvación y el perdón de Dios. Pero ¿qué tienes que hacer? Hablar con Jesús. Cuando cortes este mensaje, toma la decisión. Ve a un cuarto, ve a una habitación solitaria tal vez. Ve afuera, ve a un lugar donde puedas encontrarte con Jesús. Porque Él está a la diestra de Dios sentado,
escuchando y viendo cómo tú estás recibiendo ese mensaje. Y si no tomas la decisión, el mismo Jesús demandará cuenta de la actitud que has tenido con respecto a este mensaje. Por eso, lo mejor que puedes hacer por ti es ponerte de rodillas, hablar con Jesús y pedirle perdón con tus palabras. Y si tienes algo que confesarle, confiésalo. Si te recuerdas algo mal que has hecho o todo lo que haya en tu corazón, confiésalo a Jesús. Allí en la soledad con Él, confiesa tu pecado. Pídele perdón por haber pecado, por haberlo ofendido y por haberlo ignorado y por haberlo rechazado durante tantos años. Y dale gracias por morir en la cruz por ti. Dile que te salve de la condenación eterna, que no quieres ir a ese lugar de eterno sufrimiento. Dile que quieres ir al cielo, a vivir con Él por toda la eternidad. Díselo con tus palabras. Manifiesta tu inquietud. Habla con Él. Hazlo con tus palabras. Recibe a Jesús. Dile, Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y a partir de allí alcanzarás salvación, vida eterna y una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si te relacionas con Jesucristo, inmediatamente te relacionarás con Dios el Padre. Y Dios el Padre y Dios el Hijo vivirán en tu corazón eternamente para siempre. Toma la decisión. No demores más. No apedrees a Jesús. No lo rechaces. No lo mates en tu corazón. Ábrele las puertas y recíbelo como Señor y Salvador. Ve urgente a hacerlo. Pero hazlo ya. Toma esa decisión. Y nos encontramos en el próximo programa para seguir hablando de una voz del cielo. Hasta entonces.